Hola, soy el guía de la sabiduría. Hoy quiero compartir contigo 3 aspectos que es mejor mantener ocultos, incluso de tus hijos, a través de una historia. Empecemos. En primer lugar, evita alardear sobre tus riquezas y tu dinero. Aquí tienes la historia de Minseok. Saludos a todos, hoy quiero contarles una experiencia que me dejó un profundo sentimiento de desilusión, a través de este canal que suelo seguir con regularidad. He dedicado mi vida a criar a mis 2 hijos. Gracias a la habilidad financiera tan perspicaz de mi esposa, cuando mis hijos se casaron, conseguimos comprarles a cada uno un pequeño departamento. Decidimos mudarnos a Seúl con el deseo de estar cerca de ellos, después de tanto tiempo viviendo separados. Creíamos que pasaríamos nuestros años restantes juntos en Seúl. Cuando mi hijo mayor, con una actitud muy profesional, como si fuera un agente inmobiliario, me preguntó si quería un departamento grande, le respondí que ya teníamos más que suficiente. Incluso para vivir en una zona cara con un lugar amplio. Le conté que nuestra prosperidad venía del negocio de mi esposa, quien había intercambiado tierras rurales por dinero, y que siempre habíamos sido cautelosos con nuestros gastos. También le mencioné que toda nuestra riqueza se había logrado gracias al trabajo arduo que había realizado a lo largo de toda mi vida. Sin embargo, la respuesta de mi nuera fue firme y sin rodeos. Me explicó que no entendía lo complicado que había sido criar a 2 niños pequeños mientras ella y su esposo trabajaban, y cómo, si no hubiera contado con la ayuda de su madre, uno de ellos habría tenido que dejar su empleo. Añadió que habían pasado por momentos muy difíciles y que ahora, por fin, que podían relajarse, su deseo era vivir en paz. Mi nuera, quien es profesora de coreano, me miró con una mirada crítica y dijo, «Papá, ¿te das cuenta de lo complicado que fue criar a los niños mientras trabajaba? Si hubieras tenido más perspectiva al comprar el apartamento, tal vez habría sido una buena inversión, pero ahora no vale nada. Nuestro vecindario nunca sube de precio. El problema es que la calidad de las escuelas es baja. Necesitamos mudarnos a una zona mejor para que los niños puedan ir a buenas escuelas. Mi recomendación es que vendamos este apartamento y compremos 2 en un lugar más adecuado». Mi hijo me preguntó, «Papá, ¿por qué ha subido tanto el precio de la tierra?». Le expliqué la situación de nuestras propiedades, pero cuando mencioné la riqueza que habíamos acumulado, tanto él como mi nuera se sorprendieron. En ese momento, mi nuera aprovechó para hablar sobre las mejores zonas escolares, insinuando que el lugar donde vivían no era el más adecuado para sus hijos. He adquirido 2 apartamentos en un excelente complejo residencial. Dado que mi esposa y yo, ya mayores, viviremos aquí, y también nuestro hijo junto con su familia, optamos por que tuvieran más de 40 pyong. Una vez que tomamos esa decisión, todo avanzó rápidamente. Aunque se trataba del mismo complejo, dado su tamaño, podríamos haber elegido apartamentos separados, incluso a una distancia considerable. Sin embargo, teníamos claro que esa no era nuestra intención. Como somos 2 personas mayores con experiencia y control sobre nuestras decisiones, decidimos que los balcones, tanto el delantero como el trasero, estuvieran alineados, permitiendo una conexión directa entre ambos. Mi esposa, no recuerdo de dónde lo oyó, solía decir que en Inglaterra hay una distancia ideal entre padres e hijos, un espacio donde las sopas no se enfrían, lo que implica vivir a una cierta distancia. Ella pensaba que eso sería lo mejor. Yo le sugerí que no insistiera en ese tema, ya que sentía que si vivíamos demasiado cerca, nuestra nuera sentiría la obligación de traernos comida caliente de vez en cuando. En lugar de eso, comenté que lo esencial era poder ver las luces encendidas desde lejos. No quería estar demasiado cerca de ellos. Sin embargo, no se sabe qué depara la vejez. Además, si alguno de nosotros fallece, no hay que preocuparnos por ello,
pero tener la certeza de que seguimos vivos gracias a esas luces encendidas también brinda una sensación de calma. De todos modos, vivir a una distancia donde se puedan ver las luces es lo más adecuado para mantener la comunicación entre hijos ocupados y padres mayores que no tienen muchas actividades. Mi hijo me comentó: claro, papá, mamá, cuando estén solos, vengan a nuestra casa con frecuencia. A Yechan y Yesul también les gustará. Yechan y Yesul son los nombres de los hijos mayores y menores. Mi nuera, que generalmente tiene un tono algo irónico, también se mostró contenta con la idea de vivir cerca, y con un poco de envidia. Mencionaba que vivir cerca de los padres era una excelente manera de mostrar respeto y amor filial. Además, 1 o 2 veces al mes, nos invitaba a cenar con los niños. Los niños son una pareja educada, saludables y con buenos modales. Cuando compartía esto en encuentros de exalumnos, la gente se asombraba, ya que no es habitual ver a niños que cenan de manera regular con sus abuelos. Eso, decían, demostraba una verdadera devoción hacia la familia. Yo me sentía algo satisfecho con este tipo de comentarios, pensando que quizás había logrado planear bien mi jubilación. No obstante, un día, mi segundo hijo vino a verme con urgencia. Me dijo: mamá, han comprado un departamento para el mayor, ¿no creen que están siendo injustos al favorecerlo solo por ser el hijo mayor? Nosotros estamos luchando con los niños y la situación económica, y ustedes lo saben muy bien. El negocio no está funcionando bien, estamos enfrentando varios problemas, dijo él. Yo le respondí: ¿me hablas de dinero cuando hace tanto que no ves a tu madre? ¿De verdad crees que el mal momento de tu negocio es culpa mía? Luego, mi hijo me dijo: por favor, ayúdennos, estamos pasando por una situación muy complicada. Al parecer, primero fue a ver a su hermano mayor para pedirle dinero y le comentó sobre los problemas financieros, sugiriendo que hablara con los padres. Aunque nuestra situación económica también era difícil, no pude dejar de preocuparme por lo que estaba pasando con mi hijo. Así que decidí vender la casa y comprar un apartamento más pequeño en el mismo edificio, en el piso de abajo. Consideré la posibilidad de mudarme a un lugar más económico. Pero por el orgullo familiar y la imagen que queríamos proyectar ante los amigos, opté por no hacerlo. De esta forma, pude asistir a mi hijo en su momento de necesidad. No obstante, después de ello, las invitaciones a cenar de mi hijo mayor empezaron a ser menos frecuentes, hasta que finalmente dejaron de comunicarse con nosotros. Al principio, creí que estaba simplemente ocupado, pero luego me empecé a preocupar y decidí llamarlo para saber cómo se encontraba. Le mencioné que parecía que su familia llegaba tarde últimamente. Me explicó que los niños tenían actividades extracurriculares, lo que alteraba mucho sus horarios, y que, cuando estaban agotados, preferían comer fuera en lugar de preparar algo en casa. Aunque su tono sonaba algo distante, percibí que de alguna forma estaba sugiriendo que no quería sentirse observado. En esos momentos, me contenía de invitar a mi hijo a comer con nosotros, ya que las relaciones familiares no deberían depender de un control constante. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que ya no percibía las cosas de la misma manera. Un detalle tan simple como la ventana apagada en su cuarto me hizo cuestionar si era diferente a las demás. Sentí que la luz apagada de su ventana reflejaba una chispa débil, vacilante y alejada, como la luz titilante de una fogata. Un día, decidí salir a caminar y, de manera discreta, subí al edificio de mi hijo. Llamé al timbre varias veces, pero nadie respondió. Cuando estaba a punto de irme, me crucé con una mujer que salía del edificio de enfrente y, por cortesía, le pregunté si su hijo ya había llegado. Ella me comentó que había estado en nuestra casa poco antes. Eso me dejó pensativo, y no me atreví a contárselo a mi esposa. Con el paso del tiempo, me fui dando cuenta de que las dinámicas familiares habían cambiado.
La conexión con mi primer hijo ya no era la misma, y el segundo constantemente solicitaba ayuda por la situación financiera. Mi esposa y yo nos dimos cuenta de que habíamos dedicado todo lo que teníamos por el bienestar de nuestros hijos, pero al final nos sentimos vacíos. Lo que más me afectó fue la actitud de mis hijos, quienes ya no mostraban respeto y parecían dar por sentado todo lo que habíamos hecho por ellos. Aunque tarde, ahora he comprendido una lección fundamental: lo que realmente requieren nuestros hijos no es dinero ni cosas materiales, sino la habilidad de hacerse responsables de sus propias vidas. Fomentar su independencia es, en realidad, la expresión más auténtica de amor. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Les contaré sobre un error que ocurrió en un entorno social, relacionado con el señor Byongo. Soy una persona mayor y, en mi juventud, me dediqué tanto a mi trabajo que ni siquiera me percaté de cómo pasaba el tiempo. Al llegar a la jubilación, me encontré de repente con una gran cantidad de tiempo libre, lo que me dejó una sensación de vacío. Aunque durante muchos años había mantenido relaciones con varias personas, al necesitar hablar con alguien, me di cuenta de que ya no tenía a quién recurrir. Fue entonces cuando decidí unirme a un club de senderismo, con la esperanza de llenar ese vacío. En la primera reunión, conocí a un hombre, el señor Kim, que me parecía muy familiar y simpático, como si tuviera la misma edad que yo. Al hablar con él, me di cuenta de que teníamos más en común de lo que pensaba. Fue asombroso, hacía mucho que no me encontraba con alguien con quien me llevara tan bien. Incluso nos pusimos a bromear y reír, como si estuviéramos de vuelta en nuestros días escolares. Así fue como empezamos a vernos con frecuencia. Un día, decidimos ir a hacer senderismo juntos. Al llegar a la cima, mientras disfrutábamos del paisaje, nuestras pláticas se volvieron más profundas. Después de descender, nos sentamos en una pequeña cafetería del barrio a compartir un vaso de makgeolli. Fue entonces cuando, como si quisiera mostrarle cuánto confiaba en él, me dejé llevar por el alcohol y comencé a hablar sobre mi pasado. Qué ingenuo fui, pensé mientras hablaba. Sabía que lo que había hecho era ilegal, pero en ese momento, la necesidad de dinero me llevó a tomar decisiones equivocadas. ¿Quién podría escuchar algo así? Solo alguien en quien confiara, como tú. Kim asintió, como si comprendiera. Pero desde entonces, empezó a alejarse. Ya no respondía a mis mensajes y evitaba verme. Más tarde, cuando fui a una reunión del club, noté que todos me miraban y escuché susurros a mi alrededor: él es ese estafador. Estaba claro que Kim había compartido mi historia con todos en el club. Fue un impacto muy duro. La sensación de haber sido traicionado por alguien en quien había puesto mi confianza me quebró por dentro. Al final, decidí dejar el club y quedarme solo una vez más. No obstante, saqué una lección valiosa de todo eso: lo que dices nunca permanece en secreto. Cuando las relaciones son cercanas, es normal compartir y abrirse, pero en cuanto surgen complicaciones y surge el conflicto, esa persona que sabe todo sobre tus vulnerabilidades puede convertirse en tu peor enemigo. Es aceptable mencionar pequeños errores o anécdotas graciosas cuando hay confianza, pero evita hablar sobre acciones que puedan generar controversia social o exponer las vulnerabilidades de tu familia. Estos aspectos podrían ser utilizados en tu contra. Si una relación se deteriora, la otra persona podría usar tus puntos débiles como herramienta para amenazarte o justificar su desprecio hacia ti. Aquí tienes el texto reformulado para evitar problemas de copyright, manteniendo el significado y la estructura original. Por otro lado, evita imponer tus valores a los demás. Esto me hace pensar en la historia de la señora Kim Hee-young. Permíteme contártela. Hola, soy Kim Hee-young, tengo 30 años. Hace poco,
Visité con mi esposo la casa de mis padres en el campo. Solía ser un lugar cálido y acogedor, pero ahora mostraba señales de desgaste. Había pequeñas reparaciones pendientes desde hacía mucho tiempo y la pintura de las paredes exteriores estaba descascarada. Le propuse a mi mamá, pintemos las paredes. Mi esposo y yo decidimos comenzar con esa tarea. Como teníamos que marcharnos al día siguiente, estábamos algo apurados, pero nos dimos cuenta de que solo disponíamos de una escalera pequeña. Esto significaba que no podíamos alcanzar las partes más altas de la pared. Nos observamos con expresión preocupada. Justo en ese instante, apareció un hombre mayor cargando una escalera larga. Aunque debía rondar los 80 años, era alto y de apariencia fuerte. El anciano, con la escalera en mano, me miró y comentó, «Qué bueno que ya tienes la escalera». Le di las gracias rápidamente, y él solo añadió, «Debiste haberla preparado antes, para luego marcharse». Mientras lo veía alejarse, le pregunté a mi mamá, ¿cómo sabía que necesitábamos una escalera? Ella, con una sonrisa, respondió, «Aunque parece que no se da cuenta de nada, ese hombre lo sabe todo. Conoce lo que le falta a cada casa, lo que hace falta, todo». Me dejó impresionado, ya que, aunque tenía un semblante serio, había algo en el que transmitía amabilidad. Mi mamá concluyó, es un hombre de otra época, pero siempre está pendiente de todo. El abuelo solía jactarse de sus años de gloria, recordando constantemente lo bien que le había ido en esa etapa de su vida. Al mismo tiempo, no perdía oportunidad de criticar detalles como el color de la puerta de la casa del vecino, argumentando que debía cambiarse porque perjudicaba el valor de las propiedades en la zona. Incluso llegaba a sugerir que el césped debería cortarse con mayor frecuencia. Con el tiempo, su hábito de involucrarse en los asuntos del vecindario le valió la fama de ser un viejo entrometido. Su personalidad complicada lo llevó a distanciarse de muchas personas, incluidos sus propios hijos. A pesar de ello, para nosotros fue un abuelo generoso que siempre estaba dispuesto a ofrecernos lo que necesitábamos sin esperar nada a cambio. Esto me hizo pensar en cómo la bondad y la actitud de alguien considerado sabio pueden confundirse con la de alguien entrometido. Aunque sus intenciones eran las mejores, en ocasiones sus palabras se percibían más como críticas que como sugerencias constructivas. Al analizar a estas personas, es habitual notar que poseen una visión del mundo muy rígida. Desde sus hábitos cotidianos hasta sus posturas políticas, muestran poca apertura hacia otras perspectivas, levantando un muro emocional que bloquea cualquier tipo de crítica. Por supuesto, es importante reconocer sus logros y valorar el trayecto que han recorrido, pero no podemos asumir que ese recorrido sea el indicado para todos. Las personas sabias comprenden que no es adecuado forzar sus preferencias o puntos de vista sobre los demás. Reconocen que insistir en una sola forma de pensar o actuar puede tener efectos negativos. Tal vez algunos se pregunten si esto implica quedarse callados mientras otros cometen equivocaciones. En esos momentos, una alternativa es ofrecer recomendaciones en lugar de hacer reproches. Es común en los seres humanos rechazar las críticas, especialmente cuando perciben que su intelecto o su dignidad están siendo cuestionados. En muchos casos, las personas tienden a verse como víctimas, generando sentimientos imaginarios que refuerzan una gran resistencia. Por esta razón, en lugar de afirmar te equivocas, ¿podríamos optar por decir algo como ¿qué opinas si lo probamos de esta forma? Enfocarnos en el problema en lugar de la persona suele ser mucho más eficaz de lo que creemos. ¿Qué piensan ustedes que se debería evitar al alcanzar una edad avanzada? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Espero que esta reflexión sobre el proceso de envejecer les haya resultado útil y les aseguro que continuaré compartiendo historias que puedan contribuir a un futuro más prometedor. Gracias por haber visto este video. Papá, ¿qué te parece si regresas a Corea? Papá, no logras adaptarte,
mamá también se siente incómoda, y nosotros tenemos nuestras propias vidas, no podemos encargarnos de ti. Yo solo quería vivir con ustedes. Entonces, volveré pronto, solo envíame dinero, ¿por qué venir hasta aquí y complicar todo? Estas fueron las últimas palabras de un padre que, durante 15 años, se dedicó completamente a su familia. Enviando a sus 2 hijos a Harvard y Yale, y trabajando como ejecutivo, mandaba cientos de miles de wons cada mes para cubrir los gastos del hogar. Sin embargo, fue dejado de lado por su familia bajo el pretexto de que ya no era útil. En ese momento, sintió que todos sus sacrificios no habían servido para nada, y tomó la decisión más importante de su vida: ahora viviría para él mismo. A través de su conmovedora historia, vamos a explorar las 3 preparaciones más esenciales para la jubilación. En una tranquila cafetería de Gangnam, Seúl, nos encontramos con Kim Seong-hun. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas alrededor de los ojos. Todo lo hice para asegurarme de que mis hijos tuvieran un futuro mejor, empezó a decir lentamente mientras sostenía su taza de café. Su relato se remonta a 1999, hace 25 años, cuando estaba en el punto más alto de su vida. Había superado la crisis del FMI y había ascendido a un cargo ejecutivo en su empresa. Su familia era admirada por muchos, siempre alegre, disfrutando de los fines de semana en el parque junto al río Ano de vacaciones en Gangwon durante el verano. Sin embargo, fue entonces cuando su esposa le sugirió la idea de enviar a los niños a estudiar a Estados Unidos. Cuando su hijo mayor estaba por comenzar la primaria, ella mencionó la posibilidad de una educación en Estados Unidos. Al principio, Seong-hun se mostró reticente debido al alto costo que implicaba. Pero su esposa, cada noche, le hablaba de las limitaciones del sistema educativo y la intensa competencia en Corea. Tras varias conversaciones, él comenzó a pensar que quizás valía la pena buscar un futuro diferente para sus hijos. En enero de 2002, la familia de Seong-hun se encontraba en el aeropuerto de Incheon, que acababa de abrir. Aunque el lugar era moderno y reluciente, su corazón estaba cargado de tristeza. Mientras despedía a su esposa y a sus 2 hijos, su hijo menor, con los ojos llenos de lágrimas, le decía: «Papá, ¿por qué no vienes?». Esas palabras le destrozaron el corazón. Los primeros meses fueron sumamente difíciles para Seong-hun. Se despertaba temprano para realizar videollamadas antes de ir a trabajar y pasaba la noche revisando constantemente su correo electrónico. Estaba completamente agotado debido a la diferencia horaria y no podía descansar bien. Afortunadamente, su hijo mayor se adaptó rápidamente, aprendió inglés y disfrutaba de la escuela, pero el hijo menor, que estaba en primer grado, enfrentaba muchos retos. No solo veía que sus compañeros eran diferentes, sino que también el idioma representaba una barrera y sentía que lo estaban dejando de lado. Cada noche lloraba y decía que quería regresar a Corea. En esos momentos, Seong-hun también se sentía abatido, pero su esposa le recordaba que debía aguantar por el bienestar y el futuro de los niños. Con el paso del tiempo, la presión financiera se volvía cada vez más difícil de soportar. Al principio, creía que enviar 5 millones de won al mes, una cifra considerable en ese momento, sería suficiente. Como ejecutivo, tenía la capacidad para hacerlo, pero pronto me di cuenta de que la situación era muy diferente. Los costos de la vivienda, los alimentos y otros gastos superaban con creces lo que había previsto. Era lo esencial, los gastos relacionados con la educación, la salud y tantas otras cosas. A veces, ni siquiera los 8 millones de won que enviaba cada mes eran suficientes. Mi cuenta siempre quedaba vacía al final de cada mes. A pesar de eso, mi esposa solo hablaba de dinero. Hyun quería tomar clases de violín y me decía: «Amor, este mes hemos gastado demasiado en la casa». Cada vez que me lo decía, me molestaba un poco,
pero cuando pensaba en lo complicado que debe ser criar a nuestros hijos en otro país, también me sentía agradecido. Por lo tanto, tomé la decisión de trabajar más. Y los fines de semana me dirigía a la agencia de empleo para realizar todo tipo de tareas. Mi bienestar siempre pasaba a un segundo plano, no desayunaba desde hacía años, el almuerzo consistía en un kimbap de milwon o ramen instantáneo, y la cena solía ser comida rápida de la tienda de conveniencia. Ni siquiera pensaba en hacer ejercicio. Aproximadamente en 2005, mi salud comenzó a mostrar indicios preocupantes. De repente, experimenté una sensación de presión en el pecho y dificultad para respirar. Fui a la sala de urgencias y el diagnóstico fue angina provocada por el estrés. El médico me advirtió que, si continuaba de esa manera, podría poner en riesgo mi vida. Sin embargo, no podía permitirme descansar, así que al día siguiente regresé al trabajo. 8 años después, me llegó la noticia de que mi hijo mayor, Min-soo, había sido aceptado en Harvard. Me sentí tan emocionado que casi no pude contener mi alegría. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Con cautela, le propuse a mi esposa, ¿qué te parece si volvemos ahora que hemos superado esto? Pero su respuesta fue distante. Hyeon también tiene que prepararse para sus exámenes universitarios, ¿cómo lo haremos? Y Min-soo apenas empieza su vida en la universidad. Así que pasaron 4 años más. Ahora, Hyeon también había logrado ingresar a la universidad. Fue aceptada en Yale para estudiar violín. Aunque fue un reto, había conseguido que mis hijos ingresaran a buenas universidades y creía que finalmente podríamos disfrutar de una vida tranquila y feliz juntos. Pensé que ya era suficiente, pues los niños ya estaban en la universidad, así que le dije, eso es todo, ahora puedes regresar. Pero su respuesta me sorprendió. Los niños aún nos necesitan mucho. Aunque estén en la universidad, no son completamente independientes. Querido, ya no puedo más. He vivido sola durante 12 años, y sabes lo difícil y solitaria que ha sido mi vida. ¿Por qué no piensas también en los niños? Ellos aún me necesitan. Al recordar esa conversación, los ojos de Seong-hun se llenaron de lágrimas. A partir de ese momento, algo comenzó a sentirse diferente. Las videollamadas se volvieron menos frecuentes, y cuando hablábamos por teléfono, siempre terminaba colgando rápidamente, alegando estar agotada. Además, las solicitudes de mis hijos por más dinero se incrementaron. En 2015, tomé una decisión trascendental, decidí jubilarme a los 56 años. Ya no podía seguir así, y en la empresa, al acercarme a los 50, sentía que me observaban constantemente. Pero lo que realmente deseaba era estar con mi familia. Recibí una buena cantidad de dinero al retirarme y pensé que era el momento perfecto para comenzar una nueva etapa en Estados Unidos. Sin embargo, la verdad era otra. El reencuentro con mi familia tras 13 años resultó ser distante. Solo mi esposa estuvo allí para recibirme en el aeropuerto. Los niños estaban demasiado ocupados. Al llegar a casa, no había un espacio adecuado para mí, solo un pequeño cuarto con apenas espacio para una cama. Mi esposa prefería no pasar tiempo conmigo y se mantenía ocupada con sus amigos. La relación con los niños también era fría, apenas nos cruzábamos. Cada vez que intentaba hablar, me respondían, papá, ¿por qué haces tantas preguntas? Un mes después de llegar a Estados Unidos, encontré a Hyeon en su cuarto y me acerqué para hablar con ella. ¿Cómo va todo en la universidad, Hyeon?, le pregunté. Ella respondió, papá, por favor, déjame estar tranquila. ¿Por qué te molesto tanto?, le pregunté. Y ella contestó, papá, ¿por qué no regresas a Corea? Me quedé sorprendido y le pregunté el motivo. Ella dijo, porque mamá está incómoda, y nosotros tenemos nuestras propias vidas.
No podemos seguir preocupándonos tanto por ti. Solo quiero estar con ustedes, le respondí. Entonces, por favor, regresa a Corea, solo envíanos dinero. No es necesario que estés aquí haciendo todo esto. Esas palabras me hirieron profundamente, y pocos días después, sucedió algo que lo cambió todo. Oí a mi esposa conversar con una amiga. Le comentaba, estoy tan agotada, no puedo salir de compras ni ver a mis amigas porque siempre tengo que estar alerta. Y ahora que el papá está aquí, ¿qué vamos a hacer? En ese momento entendí lo absurdo de mi comportamiento. Después de 13 años entregando todo por mi familia, al final solo era una herramienta para ganar dinero. No pude aguantar más, así que preparé mis cosas y tomé un vuelo de regreso a Corea. Así concluyó mi tiempo en Estados Unidos, después de tan solo un mes. Volví a Corea, pero pronto caí en una tristeza profunda. La cantidad de pastillas que tomaba antes de dormir se incrementaba cada noche, y comencé a sentir miedo de encontrarme con otras personas. Lo único que me quedaba era un pequeño departamento en un edificio, pues había gastado casi todo mi dinero durante mi estancia en Estados Unidos. Mi esposa no sabía que había escuchado su charla, por lo que continuaba pidiéndome que le enviara dinero cada mes. Sin embargo, ya no tenía recursos. Todo lo que quedaba era lo que recibía de la pensión, y cubrir los intereses de los préstamos se estaba volviendo cada vez más complicado. Cuando mi esposa se dio cuenta de que no disponía de dinero, solicitó el divorcio y los niños dejaron de comunicarse conmigo. Como si fuera una ilusión, todo cambió cuando el dinero se agotó. La relación terminó. Después de 15 años, los recuerdos de mi vida como padre se desvanecieron de forma tan vacía. La voz de Seong-Hun temblaba al hablar. Fue el momento más duro. A medianoche, solía recorrer el puente del río Han. Me preguntaba, ¿por qué he vivido hasta este momento? ¿Cómo debo seguir viviendo ahora? Solo pensaba en eso, y los días pasaban. Como no podía alimentarme adecuadamente, perdí 15 kilogramos. Pasaron algunos días y mi teléfono, que había permanecido en silencio durante un tiempo, finalmente sonó. Era la noticia del fallecimiento de mi madre. Al ver la llamada, sentí una sensación de debilidad, como si me desmoronara. ¿Cuándo fue la última vez que la vi? Solo podía pensar en cómo siempre se preocupaba por sus hijos. No logré atender adecuadamente sus gastos médicos, y después del funeral, regresé a mi ciudad natal. En su habitación encontré tantas fotos mías. Siempre me repetía que no solo me dedicara a mis nietos, sino que también prestara atención a mi propia salud. Sin embargo, no pude decirle que había regresado a Corea desde Estados Unidos, ya que temía que eso la preocuparía. Nunca pensé que me iría sin tener la oportunidad de despedirme por última vez. Mientras me ocupaba de los asuntos relacionados con la herencia de mi madre, recibí una noticia que no esperaba. Ella había dejado una propiedad en el campo, y en esa área se proyectaban planes de desarrollo industrial. El valor de la propiedad resultó ser mucho más alto de lo que había supuesto. En ese instante, comprendí que debía seguir adelante con mi vida por ella, como si fuera mi última ocasión de vivir plenamente por mí misma. Mi madre me había brindado la oportunidad de empezar de nuevo. A partir de ese instante, mi vida dio un giro. Con el dinero obtenido de la venta del terreno, inicié una nueva etapa. Lo primero que hice fue someterme a un chequeo médico. «Estoy gravemente enfermo, doctor», me pregunté. «Y vaya, has descuidado mucho tu salud», me contestó. Siempre había dejado todo en segundo plano, me saltaba el desayuno, comía comida rápida, y trataba de mitigar la soledad con alcohol. Mi bienestar se vio seriamente afectado. Un día, al mirarme en el espejo, no me reconocí. Mi cuerpo estaba agotado y mi postura encorvada. Decidí,
entonces, empezar a ejercitarme cada mañana. Lo primero en lo que me enfoqué fue en recuperar mi bienestar físico. Al principio, fue bastante complicado. Despertarme a las 6 de la mañana se sentía como una lucha. Cuando salía a caminar por el vecindario, mis piernas temblaban y me faltaba el aire, pero gradualmente empecé a aumentar la distancia. Ahora, camino 5 kilómetros cada mañana sin agotarme y me siento revitalizado. No solo cambié mi rutina de ejercicio, sino también mis hábitos alimenticios. Antes comía de manera apresurada y desorganizada, pero decidí empezar a preparar comidas más saludables. Comencé a aprender a cocinar viendo tutoriales en YouTube. Al principio, hasta el huevo al vapor me salía mal, pero ahora mis habilidades culinarias han mejorado. Ahora preparo arroz integral, sopa de pasta de soya y 3 guarniciones de temporada. Incluso llevo mi propio almuerzo al trabajo. Tras 6 meses, cuando me sometí a un nuevo examen médico, el doctor quedó impresionado. Mi colesterol había vuelto a niveles normales y mi presión arterial también estaba bajo control. Incluso había subido de peso, 8 kilogramos más. Lo que realmente ha cambiado es que ahora no sé lo que significa sentirme agotada. Después de tantos años trabajando en la empresa, confiaba en la planificación financiera. Primero, busqué a un especialista en planificación para la jubilación y solicité una consulta. Calculé con precisión los costos de vida, atención médica, entretenimiento, entre otros. El señor Seong-Hun decidió dividir su dinero en 3 partes. El 40% lo invirtió en productos financieros seguros con capital garantizado, el 30% lo distribuyó en diversas opciones y el resto lo dejó como fondos adicionales. Subrayó especialmente la relevancia de una felicidad modesta pero estable. Anteriormente, solo ahorraba, pero no sabía cómo disfrutar de ese dinero. Ahora, me permito disfrutar de manera organizada. Cada mes asigno 150.000 won para actividades culturales y 100.000 won para mis pasatiempos, y disfruto de todo dentro de esos límites. El rostro de Seong-Hun se iluminó al hablar de cerámica. Comencé por pura casualidad, al ver un folleto en el centro cultural del vecindario. Al trabajar con la arcilla, siento una tranquilidad profunda. Si no logro lo que espero, simplemente empiezo de nuevo, y eso me recuerda mucho a mi vida. He hecho amistades muy especiales en la clase de cerámica. Todos ellos están comenzando una nueva etapa, como yo. Cada uno tiene su propia historia y sabiduría, por lo que siempre se puede aprender algo nuevo. Ahora, todos los sábados salimos a caminar juntos. El año pasado, junto con los demás estudiantes del centro cultural, organizamos una exposición. La gente pudo ver las cerámicas que hice, e incluso algunas fueron compradas. Últimamente, mi relación con mis hijos también ha mejorado de manera gradual. Mi segundo hijo vino a pasar un tiempo conmigo. Vio las cerámicas que hice y probó la comida, y se mostró sorprendido. Me comentó lo impresionante que era ver cuánto había cambiado papá. Ahora, cada mes realizamos una videollamada. Nos preguntamos cómo estamos y charlamos. Hemos acordado no volver a hablar sobre dinero. Actualmente, el señor Seong-Hun menciona que espera con entusiasmo cada mañana. Antes, me daba miedo despertar, pero ahora todo es distinto. Al levantarme, lo primero que hago es regar las plantas en el balcón. Luego doy un paseo por el parque y desayuno. Por la mañana me dedico a la cerámica, y por la tarde, disfruto de la lectura en la biblioteca del vecindario. Por la noche, de vez en cuando, juego al bádminton con los vecinos. Él destaca, sobre todo, la importancia de disfrutar las pequeñas cosas del día a día. No espero grandes acontecimientos.
Una taza de café mientras observo el paisaje por la ventana en la mañana, la diversión con los amigos en la clase de cerámica, escuchar música clásica mientras ceno lo que cociné yo mismo. Esas son las cosas que me hacen feliz. Es una felicidad que no depende de nadie, que yo mismo construyo. Al mirar atrás, me doy cuenta de que cometí un error. Creí que mis hijos y mi pareja serían mi apoyo en la jubilación, pero la verdadera preparación para este momento es algo diferente. Los 3 aspectos fundamentales que Seong-Hun señala para una adecuada preparación para la jubilación son los siguientes. En primer lugar, la salud. Cuando se pierde la salud, todo lo demás se ve afectado. Debí haber prestado más atención a mi salud desde joven, pero ahora que he empezado a cuidarme, puedo percibir los cambios. Es necesario hacer ejercicio de manera constante, mantener una alimentación balanceada, dormir lo suficiente y someterse a chequeos médicos regulares. Estos son los elementos esenciales. Lo fundamental es, sobre todo, el ejercicio de fuerza, que es crucial. A medida que envejecemos, tendemos a perder masa muscular, pero si lo gestionamos adecuadamente, podemos disminuir el riesgo de caídas o fracturas. En segundo lugar, la estabilidad financiera. El dinero no lo es todo, pero sin él es complicado. Es esencial planificar con antelación para la vida después de la jubilación. Ahorrar y contar con pensiones o ingresos es clave, especialmente cuando todavía estamos en una buena situación. Además, la preparación para la salud es vital, ya que los gastos médicos tienden a incrementarse con el paso de los años. Finalmente, el pasatiempo. Es fundamental saber cómo aprovechar el tiempo en solitario. Si tienes una afición, no sentirás la soledad. Al relacionarte con personas que conoces a través de estos intereses, ni siquiera te darás cuenta de cómo transcurre el día. Esa es la auténtica felicidad. Especialmente, las aficiones que incluyen aprender y crear proporcionan satisfacción y otorgan un propósito a la vida. Seong-Hun concluyó, ahora entiendo que mantener una buena salud, ser independiente económicamente y encontrar alegría diaria a través de las aficiones es lo que realmente nos prepara para la vejez. No repitan el error que cometí yo, y recuerden siempre que la persona más importante en nuestra vida somos nosotros mismos. Querida familia de sabiduría y compañía, ¿qué opinan sobre la historia de Seong-Hun que compartimos hoy? La experiencia de ser papá durante 25 años y la soledad que enfrentó al final de su camino. Pero al levantarse y hallar su propia felicidad, su travesía nos deja reflexionando profundamente. ¿Cómo se están preparando ustedes para la vejez? ¿Es dinero, salud, hobbies o algo más? Los invito a compartir sus historias y pensamientos en los comentarios. La próxima vez, les traeré una narración que les llegará al corazón. Si nos apoyan con sus me gusta y sus suscripciones, les prometemos ofrecerles contenido aún mejor. Esto fue Sabiduría en Compañía.